Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día increíble y prepárense porque el tema que vamos a desglosar hoy es de esos que te dejan con la boca abierta y te hacen decir, no puede ser. Como ya lo vieron en el título, hoy nos adentraremos en el huracán mediático que rodea a una de las estrellas más rutilantes de la televisión turca e internacional, Kerem Bürsin. Estamos hablando de una demanda millonaria, con cifras que desafían la imaginación, y unos motivos. Dios mío, unos motivos que son realmente asombrosos y que pocos esperaban. Si eres fan de Kerem, o simplemente te encanta el drama y las historias detrás de los titulares, este es tu vídeo. Antes de sumergirnos en este intrincado laberinto legal y personal, les pido, por favor, si aún no lo han hecho, que se tomen un segundito para suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido y únanse a nuestra creciente comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, ¿están listos? Porque lo que les voy a contar hoy es una verdadera bomba. La noticia estalló hace unas semanas como un trueno en un cielo despejado. Kerem Bürsin, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, talento y esos ojos que hipnotizan, se encuentra en el centro de una batalla legal de proporciones épicas. No estamos hablando de un pequeño desacuerdo contractual o de una disputa menor, hablamos de una demanda que involucra nada menos que millones. Sí han oído bien, una cantidad estratosférica de dinero que pende sobre su cabeza, y lo que es más impactante, las razones detrás de esta acción legal son tan complejas y sorprendentes que han dejado perplejos a propios y extraños, incluyendo a muchos expertos de la industria. Para entender la magnitud de esto, primero tenemos que contextualizar un poco. Kerem Bürsin no es solo un actor popular en Turquía, es una marca global. Su éxito con series como Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, abriéndole puertas en mercados que pocos actores turcos habían logrado penetrar. Ha sido la cara de campañas de marcas de lujo, ha participado en iniciativas sociales importantes y su influencia en redes sociales es inmensa. Todo esto se traduce en un valor de mercado considerable, y precisamente es ese valor, esa imagen y esos proyectos futuros los que ahora están en el ojo de la tormenta. La demanda ha sido interpuesta por una entidad que al principio se mantuvo en el anonimato, pero que con el tiempo se ha revelado como una empresa de inversión y producción de renombre con sede en el Reino Unido, y con la que Kerem había mantenido relaciones profesionales previas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los primeros reportes hablaban de un supuesto incumplimiento de contrato relacionado con un proyecto internacional que nunca llegó a materializarse. Se especulaba sobre una cláusula de exclusividad o una inversión que no rindió frutos. Pero, mis queridos amigos, eso era solo la punta del iceberg. Las cifras iniciales de la demanda ya eran impactantes, superando los 5 millones de dólares, pero fuentes cercanas al caso sugieren que, con la adición de daños y perjuicios, y la proyección de ganancias perdidas, la suma podría escalar a más de 20 millones de dólares. Es una locura, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos motivos que asombran de los que hablábamos? Aquí es donde la historia toma un giro digno de un guión de película. Lo que comenzó como un litigio por un contrato fallido ha evolucionado, revelando una compleja trama de supuesta manipulación, violación de acuerdos de confidencialidad y, lo más grave, el presunto uso indebido de una idea original para una serie de televisión de gran envergadura. Se rumorea que Kerem Bürsin, junto con esta empresa de inversión, había estado desarrollando un concepto innovador para una serie dramática con ambiciones de distribución global. La idea era audaz, con un enfoque fresco en narrativas multiculturales y un presupuesto que prometía efectos visuales impresionantes. Se habían invertido meses de trabajo, reuniones secretas y la creación de un Bible de la serie y un piloto conceptual. El problema, según la parte demandante, surgió cuando, en medio de las negociaciones para asegurar la financiación final y la participación de grandes cadenas internacionales, Kerem Bürsin habría, supuestamente, compartido información clave y elementos creativos protegidos por acuerdos de confidencialidad con un tercero. Y no con cualquier tercero, sino con una productora rival que, poco tiempo después, anunció un proyecto con una premisa sospechosamente similar. La demanda no solo acusa a Kerem de incumplimiento contractual por no seguir adelante con el proyecto original, sino de una supuesta apropiación indebida de propiedad intelectual y daño reputacional a la empresa, alegando que su acción torpedeó no solo el proyecto en cuestión, sino también futuras oportunidades de negocio. Y que la empresa tenía con inversores internacionales que ahora desconfían. Imaginemos esto,
una idea brillante protegida por estrictos acuerdos, que de repente parece haber sido filtrada y utilizada por la competencia. Es un golpe bajo en una industria donde las ideas son el oro. Los motivos que asombran no son solo la cantidad de dinero, sino la naturaleza de la acusación. No se trata de un simple error o una mala decisión de negocios, sino de algo que, si se demuestra, podría tener implicaciones serias para la reputación de Kerem en la industria del entretenimiento a nivel global. Los documentos presentados ante el tribunal son voluminosos e incluyen correos electrónicos, grabaciones de reuniones, borradores de guiones y testimonios de personas involucradas en las primeras etapas del desarrollo del proyecto. La defensa de Kerem, por su parte, ha emitido un comunicado categórico negando todas las acusaciones. Su equipo legal, liderado por algunos de los abogados más respetados de Turquía, argumenta que las afirmaciones de la empresa demandante carecen de fundamento y que, de hecho, fue la propia empresa quien incumplió sus obligaciones al no conseguir la financiación prometida en los plazos estipulados. Ellos sostienen que Kerem, al ver el estancamiento del proyecto, exploró otras vías profesionales de forma ética y legal, sin revelar ninguna información confidencial. Además, su defensa planea demostrar que el proyecto rival, aunque superficialmente similar, tiene diferencias fundamentales en su desarrollo y que cualquier parecido es pura coincidencia, producto de tendencias narrativas contemporáneas en la industria. Apuntan a que la demanda es un intento desesperado de la empresa por recuperar inversiones fallidas y capitalizar la fama de Kerem. Este caso podría sentar un precedente importante en la industria, especialmente en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual en proyectos internacionales. El impacto en Kerem Bürsin es innegable. Aunque ha mantenido una postura serena y profesional en sus apariciones públicas, el estrés de una demanda de esta magnitud debe ser inmenso. Su agenda se ha visto afectada, y aunque sigue recibiendo propuestas, la sombra de este litigio planea sobre cualquier nuevo compromiso a largo plazo. Sus fans están divididos, algunos le ofrecen un apoyo incondicional, mientras que otros están preocupados por la veracidad de las acusaciones. Los medios, como era de esperarse, están siguiendo cada detalle con lupa, y la presión es enorme. Lo que está claro es que estamos ante un drama que va más allá de las pantallas, un verdadero thriller judicial que podría redefinir la carrera de Kerem Bürsin. Los millones en juego no son solo una cifra, son el reflejo de años de trabajo, de una reputación construida con esfuerzo y del futuro de una de las estrellas más queridas del momento. Los motivos que asombran son el corazón de esta historia, revelando las complejidades y, a veces, las crueldades de la industria del entretenimiento. En resumen, lo que parecía ser una noticia más de la farándula, se ha transformado en un complejo entramado legal que podría tener consecuencias enormes para Kerem Bürsin. Hablamos de una demanda por millones de dólares, impulsada por acusaciones de incumplimiento contractual y, lo más sorprendente, el presunto uso indebido de propiedad intelectual para un proyecto televisivo de alcance global. Los motivos que asombran revelan una historia de supuesta traición de confianza y la compleja batalla por las ideas en el competitivo mundo de la producción audiovisual. Su equipo legal está luchando con uñas y dientes para limpiar su nombre, pero el camino por delante es incierto y largo. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin es inocente, víctima de un malentendido o de un intento de la empresa por capitalizar su fama? ¿O creen que hay algo de verdad en estas acusaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, la verdad es que sus opiniones siempre enriquecen muchísimo el debate. No olviden darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas sobre los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.